Bien, hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Espero estén bien, espero estén con las baterías recargadas como siempre. El día de hoy vamos a trabajar nuestro capítulo número 15. Vamos a continuar con nuestro tema. Estamos un poquito atrasados. He preferido no correr por las notas un poquito bajas que tienen. He preferido no correr en ese sentido. Vamos a trabajar el día de hoy con el tema unidades químicas de masa, segunda parte, en el que vamos a hablar sobre la composición, perdón, sobre las fórmulas químicas, ¿no? Sobre las fórmulas químicas y sobre la composición centesimal, ¿no? En realidad, primero hablamos de composición centesimal y luego vamos a hablar de las fórmulas químicas. El tema es sencillo, pero como siempre les digo, chicos, el secreto del aprendizaje está en la práctica. No tiene sentido que nos sentemos horas frente a la máquina, frente al celular, frente a la laptop, si es que no vamos a practicar lo que el profesor nos está enseñando. Así que eso por favor considérenlo siempre, hay que practicar. A ver, vamos a repasar un poquito el tema de la clase pasada. Habíamos, por ejemplo, hablado sobre el concepto de mol, ¿no? Masa molar, masa molecular. Por ejemplo, acá tenemos en total este triangulito de moléculas contiene en total contiene en total una mol de moléculas de agua, una mol. ¿Y cuánto pesa una mol de moléculas? O, perdón, primero, ¿cuánto trae una mol de moléculas? Pues trae este número, 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Esta cantidad de moléculas hay acá en este momento. Y si las pesáramos toda esa mol, daría 18 gramos, ¿no? Acá está, un momento. Daría 18 gramos, aquí está. ¿Y qué es ese 18 gramos? Ese 18 gramos viene a ser la masa de una mol, a la que se le llama masa molar. La masa molar es numéricamente igual a la masa molecular. La masa molecular es 18 UMA y representa a la masa de una sola molécula, como dice acá. La masa molecular es la masa de una molécula y la masa molar es la masa de una mol de moléculas. Pero las dos son numéricamente iguales, no se olviden, solo que la molecular se expresa en UMA y la molar en gramos. No te olvides, una mol trae consigo esta cantidad, 6,022 por 10 a la 23 unidades de moléculas. Una UMA es una unidad de masa atómica y por ser masa se puede comparar con el gramo. Una UMA es una masa extremadamente y otra vez les digo extremadamente pequeña. ¿A cuánto equivale en gramos? Equivale a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos, imagínense. Es como dividir 1 entre, no entre 1000, no entre 1 millón, es aproximadamente entre casi 1 trillón, más de 1 trillón. En realidad es una cantidad extremadamente pequeña que se utiliza para referirnos a justamente a las masas de entes extremadamente pequeños como moléculas, átomos, electrones, protones, etcétera. Bien, eso fue un pequeño repaso, quería compartirles de todas maneras. Vamos a hablar de la composición centesimal hoy día y también de las fórmulas químicas, que es bastante sencillo. Ahora vamos a comprender la diferencia entre una fórmula empírica y una fórmula, ¿cómo se llama? Y una fórmula molecular. Pero antes la composición centesimal. ¿Qué cosa es la composición centesimal? La composición centesimal viene a ser un porcentaje, viene a ser el porcentaje en masa de cada uno de los elementos que integran una fórmula. Por ejemplo, acá vemos el CH4, metano.
Primero le sacamos su masa molecular o masa fórmula, que es 16,1. ¿De acuerdo? Ahora nos preguntamos, ¿qué porcentaje de carbono hay? ¿Y qué porcentaje de hidrógeno hay? Nos referimos al porcentaje en masa. Y decimos entonces, porcentaje en masa de carbono sería la parte de carbono, o sea, ¿cuánto pesa todo el carbono que hay acá? 12, entre el peso total que es 16. Parte todo, ya eso lo multiplicamos por 100%. Al hacer esa pequeña operación matemática, nos sale 75%. Esta sería la composición centesimal del carbono en el metano. Este 25% la misma idea. Masa total de hidrógeno. Sabemos que la masa atómica del hidrógeno es 1, pero como hay 4 hidrógenos, la masa total sería 4, entre el todo que es 16 por 100%. Al multiplicarlo nos da 25%. Esa sería la composición centesimal del hidrógeno. Fíjense abajo lo de rojo. La composición centesimal del metano es 75% de carbono y 25% de hidrógeno. Lo mismo se hizo con el óxido de fierro. Le sacamos su masa molar o la masa fórmula. Da lo mismo en realidad, chicos, porque numéricamente son iguales, tanto la molar como la fórmula. Entonces acá está, 160 funciona como el todo. Así como hace rato acá fue 16 el todo, ahora aquí es 160. ¿Cuánto fierro en total hay? Si cada fierro pesa 56, pero hay 2 fierros, fíjense. Entonces sería 112 la parte. El todo 160 por 100 nos sale 70% como la composición centesimal del fierro en el trióxido de dihierro u óxido férrico. Acá también sale 30% con la misma idea. La CC quiere decir composición centesimal del óxido férrico es 70% de hierro, 30% de oxígeno. No te vayas a olvidar. Nada más, chicos. Eso sería el tema composición centesimal. Fíjense, no es complicado, como podrán darse cuenta. Es un poquito de matemáticas que sí vamos a utilizar, ¿no? Básicamente el parte todo, el concepto de porcentaje. Bien, hablemos ahora de fórmula empírica y fórmula molecular. Una es la falsa y la otra es la verdadera. O algunos alumnos me dicen una es la firme y la otra no es la firme. Bueno, también podríamos verlo de esa manera. A la que no es la firme se le llama la empírica y a la que es la firme le llaman pues la molecular. Si es que así quieren verlo, chicos, no hay problema. ¿Qué cosa es una fórmula empírica? Una fórmula empírica no te representa, no te dice nada acerca del contenido real de los átomos que tiene la molécula. Más bien te dice o te habla de una proporción. Es una fórmula falsa, solo que no se le llama así, se le llama empírica. Mientras que una molecular sí te dice el contenido real de la cantidad de átomos que hay. Miren este cuadrito que está acá, se nos va a aclarar bastante el panorama. Miren lo que está acá. Acá en la primera columna dice la molecular y en la segunda columna dice la empírica. ¿Ven? ¿Ya? Fórmula molecular, fórmula empírica. Es lo que dice. La molecular te da la fórmula verdadera del acetileno, que es C2H2. Pero si tú le sacas mitad y mitad, te queda solamente CH. Esta forma simplificada se le llama empírica. El benceno tiene de fórmula C6H6, pero si lo simplificamos obtenemos la versión simplificada. Fíjense que la empírica del acetileno y del benceno son lo mismo, pero no quiere decir que estos compuestos tengan un carbono y un hidrógeno, para nada. Lo cierto es que el benceno tiene 6 carbonos y el acetileno tiene 2. El benceno tiene 6 y el hidrógeno tiene 2. Es falso
que esta sea su fórmula de ellos. No, eso no. Eso es una versión simplificada nada más. Lo que sí es cierto es que la empírica te mantiene la proporción de cada átomo. Hay un carbono por cada hidrógeno. Hay un carbono por cada hidrógeno. ¿Qué son estos números que están acá? Son factores. Son factores. Por ejemplo, si tú multiplicas por 2 nuevamente a la empírica, si tú multiplicas por 2 a la empírica, 2 por un carbono te queda C2, 2 por un hidrógeno te queda H2. Si tú multiplicas por 6 a la empírica, te queda la del benceno. Vamos a la fórmula de glucosa que la ven acá. Si lo simplificamos, obtenemos esto, donde el factor es 6. ¿Por qué? Porque si tú multiplicas por 6 a cada subíndice, pues obtienes nuevamente la molecular, ¿no? 6 por 1, 6. 6 por 2, 12. 6 por 1, 6. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Así que no se vayan a olvidar de esa idea. Hay fórmulas moleculares y empíricas que sí coinciden, por ejemplo, fíjense, el agua, por ejemplo. Entonces el K vale 1. Quiere decir que la empírica y la molecular son lo mismo, representan lo mismo, ¿no? Eso es cuando el K vale 1. Les voy a poner algo más para que puedan todavía reforzar un poco más este pequeño concepto de fórmula empírica para generalizar, ¿no? Miren, ojalá me puedan entender. Dice, en general, lo voy a escribir ya, en general se cumple lo siguiente. Miren, si la fórmula empírica es, escribo una fórmula empírica que se me ocurra en este momento. C, ¿no? Con mayúscula, C, X, CX, H, y otro elemento más, por ejemplo, la O con la Z, donde por favor hay que entender que la X, la H y la Y son números enteros, como el 2, el 3, el 4, son números enteros. Entonces acá estamos diciendo, si la fórmula empírica es este compuesto, ¿ya? Si la fórmula empírica es este compuesto, y vamos a ponerle acá el punto y coma, ¿no? Y además el factor o coeficiente, como se le llamaba acá, cociente de proporcionalidad, vamos a llamarle factor, y ya, además el factor es K, es un K mayúscula, ya, además el factor es K, así decimos, entonces se cumplirá que la fórmula molecular es, ¿cómo sería, chicos? Miren, si tengo la empírica, que es esta de acá, lo voy a inclusive marcar, y el factor es K, que también lo puedo marcar. Entonces, la pregunta es, ¿cuál será la molecular? Pues miren, vamos a razonar un poco. Si yo multiplico por K a la empírica, me sale la verdadera. La verdadera es igual que la molecular. Por ejemplo, 2 por la empírica me sale C2H2. 6 por la empírica me sale C6H6. 6 por la empírica me sale esta de acá, que está acá. 1 por la empírica me sale nuevamente la molecular. O sea, cada vez que yo multiplique a la empírica por el factor K, me saldrá la verdadera. Entonces eso hago, mire. Quiere decir que si yo multiplico por K a la X, a la Y y a la Z, me saldrá la verdadera. Entonces es justamente lo que voy a anotar.
C, C, y pongo acá la K que multiplica la X. CKX. Luego la H, la K y la Y. Y también la O, la K y la Z. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta ya sería, cuando ya introdujiste la K, entonces quiere decir que esta fórmula ya es la verdadera. ¿Se dan cuenta? Si a esta fórmula yo le saco en este momento Kaba, por decirlo de esa manera, pues habré obtenido nuevamente la empírica, ¿no? Fíjense, estas dos fórmulas que están acá de color amarillo son proporcionales entre sí, miren. Si la divido a la molecular entre K, pues obtengo la empírica, debido a que el factor es K. Bien, espero se haya entendido, chicos, la idea. Y así vamos a trabajar en adelante. Bien, nada más. Vamos entonces a resumir un poco que hemos visto. Primero vimos la composición centesimal, que no era otra cosa que expresar en porcentajes la masa de cada elemento que que contiene un determinado compuesto. Un momento, por favor, chicos, un ratito. Bien, vamos a continuar, disculpen la interrupción. Estábamos hablando entonces del resumen y la composición centesimal, entonces les decía que no es otra cosa que expresar en porcentaje las masas de cada uno de los elementos que integran una fórmula química o un compuesto químico, mientras que las fórmulas químicas pueden ser las empíricas, que son como las falsas porque no te expresan el contenido real de átomos, más bien es una versión simplificada de la molecular, por lo que la molecular sí es una fórmula que te representa el contenido real de los átomos y no se debe simplificar porque si no vuelves a la empírica. El factor K es un número entero que al multiplicarse con la empírica te genera la molecular nuevamente. Vamos a hacer algunos ejercicios, chicos, para reforzar esto. Espero se esté comprendiendo la clase. A ver, vamos con este primer ejercicio que dice, determina la composición centesimal del nitrógeno en este compuesto, NH3H, la ácida, que se utiliza es un gas que se utiliza, por ejemplo, en las bolsas, ¿no? En esas bolsas de los autos para que amortigüen el impacto de una persona y así pues poder salvar su vida, ¿no? Como se llaman esas bolsas de aire, ¿no? A ver, dice la composición centesimal entonces. A ver, vamos a copiar nuevamente el N3H, está por acá. N3H, ahí está. Y me piden la CC, pero solamente del nitrógeno. Primero hay que calcular la masa total. Cada nitrógeno pesa 14, pero como hay 3, entonces 14 por 3 te da 42. El hidrógeno cada uno pesa 1, pero también hay 1, entonces sería 1. Entonces la masa total, que le podemos llamar masa molecular o masa molar, numéricamente son iguales, solo que tienen distintas unidades. Por ejemplo, si yo escribo masa molecular, es 42 suma. Y si yo escribo masa molar, tendría que escribir la M minúscula normalmente,
y escribiría 42 gramos por cada mol. Pero fíjense que son números iguales, obviamente que significan diferente, ¿no? Y ya, ¿qué más hago? Una vez que ya obtuve la masa molecular, masa molar, cualquiera en realidad no va a cambiar la respuesta, pues lo que voy a hacer ahora es calcular la composición centesimal del nitrógeno. A ver, digo entonces Cc del nitrógeno. La Cc del nitrógeno sería igual a la masa de nitrógeno, que es 42, entre la masa total, que es 43. Y a todo eso lo multiplico por 100%, como lo hicimos hace rato. Ahí está. ¿Y cuánto sale entonces ello? Vamos a utilizar la calculadora, ¿no? Podemos utilizar la calculadora y nos sale, a ver, vamos a ver, es 4200 entre 43 y eso sale 97.67%. 97.67% sería el porcentaje de nitrógeno, ¿no? Sería la C de casa, ¿ven? No es nada complicado entonces ello, espero se haya comprendido esa parte. A ver, vamos a pasar a otro ejercicio. Pregunta número 2 dice, halle la masa molar del elemento X en el compuesto H2XO3, sabiendo que la composición centesimal de X es 19,35%. Ya, eso también lo podemos hacer de manera sencilla. Miren, primero vamos a hallar la masa molar del elemento X, ya que es algo así como la masa atómica, pero expresado en gramos. Ya, a ver, vamos a copiar ese compuesto H2X, lo separo un poquito, SO3. Perdón, me equivoqué. Ahí está, H2X y acá es la O. La O3. Ya. Y nos dan de dato que la CC de X es 19,35%. Vamos a calcular la masa molecular de todo, ¿ya? Por ejemplo, el hidrógeno pesa 1, pero como hay 2, esto pesa 2. No sabemos cuánto es la masa atómica del elemento X. Vamos a proponer que la masa atómica de X sea un valor Z. Ya, ojo, no, mejor Z no, porque Z ya está como número atómico y lo vayan a confundir con masa atómica. Que sea Y. Ya, suponiendo que la masa atómica de X es Y, por lo que justamente eso nos están pidiendo, calcular el valor de Y. Como hay solamente un átomo de X, entonces acá también se repite Y. Y por 1 es Y. Si acá habrían dos átomos de X, entonces sería Y por 2, porque la masa atómica de X es Y. No se vayan a olvidar. Masa atómica y masa molar, recuerden que son numéricamente iguales. Listo, chicos. El oxígeno pesa 16, pero como hay 3 oxígenos, todo va a pesar 48. El hidrógeno pesa 1. Como hay 2 hidrógenos, por eso todo pesará 2. Recuerden que deben ustedes conocer las masas atómicas del hidrógeno, del oxígeno y del carbono. Muchas veces el problema no les da ello porque el alumno ya debe conocer de memoria. Del hidrógeno es 1, del carbono es 12 y del oxígeno 16. Ya está, chicos, miren. Ya está. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a sumar las 3 para que nos dé la masa molecular, por ejemplo.
La masa molecular sería 2 más Y más 48. Y eso sale 50 más Y, donde Y es lo que nos están pidiendo calcular. Listo. Ya hemos determinado la masa molecular. Más no podemos hacer. Esto nos va a servir para más adelante. Ya se van a dar cuenta. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la masa molar del elemento YX de la siguiente manera. Vamos a colocar acá una barra para separar lo que ya hemos hecho. A ver, miren. Dice, halla la masa molar del elemento X. Ya, nosotros vamos a decir lo siguiente. Así lo vamos a hallar, miren. Según dato, la composición centesimal del elemento X, ¿cuánto es? Es igual a 19,35%. Eso te dice el dato. Y ya está. Pero tú también lo puedes calcular aparte la composición centesimal de X. ¿Cómo lo calcularías? Dividiendo la parte, la masa total de X, que es Y, entre el todo, que es 50 más Y, ¿no? Ya esto lo multiplicas por 100%. Así es como calculas la composición centesimal de un elemento. Y esto ahora lo igualas a 19,35, porque son iguales, pues, ¿no? Por ciento. Ya está, chicos. Ahora lo único que queda es que operes matemáticamente, ¿no? Si operas, si simplificas, 50 es 1, 50 de 100 es 2. Los símbolos porcentuales se simplifican también. Entonces te queda 19,35 entre 2, ¿no? 19,35 entre 2. ¿Y eso cuánto es? Entre 2. Eso es 9,67, ¿no? Entonces Y vale 9, esa sería la masa atómica, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? A ver, Y sobre... Ah, ya, me estoy confundiendo, perdón. Si obvié algo, no. El yes se me pasó ese Y, disculpen. Se me pasó el Y. Hay un pequeño lapsus. Porque copié Y entre 50 y es Y entre 50 más Y, ¿no? Miren, es la masa del elemento Y. Estamos calculando la composición centesimal de X, está acá. Sería la masa total de X, que es Y, acá está, entre la masa total del compuesto, que es 50 más Y. No es solamente 50, es 50 más Y. Ya eso hay que tenerlo presente. Bueno, ya no podemos simplificar entonces, ¿no? Al menos no el 50 con el 100 no se puede. Los símbolos porcentuales sí se van a poder simplificar. Se van y de aquí tenemos que despejar Y. ¿Cómo? A ver, vamos a despejar. Bueno, acá tenemos 100Y. Acá tenemos 100Y. Y por 100, 100Y. Es igual este 50 más Y multiplica a este número. Sería 50 por 19,35. 50 por 19,35. Eso sale 967,5. 967,5. Y también el Y multiplica a este número. Quedaría entonces más 19,35Y. Así. Así queda, ¿no? Así estaría quedando. Ahora voy a despejar Y. A este que está sumando lo paso al otro lado. Va a restarse con el 100. Quedaría 100 menos 19,35. Y eso sale 80,65Y. 80,65Y. Así queda. Y va a ser igual a 967,5.
Ahora simplemente quedaría dividir y ahí nos va a dar la respuesta, ¿no? A ver, 967.5 entre 80.65. Y eso sale aproximadamente 12. 12 sería la respuesta, ¿no? 12 gramos mol, por ejemplo, si es la masa molar, ¿no? Si fuera la masa atómica sería 12 UMA nada más. Listo, chicos. Espero se haya comprendido. La respuesta es la clave D, de dedo. Bien, vamos a continuar. Estamos calculando la composición centesimal. Vamos a hablar ahora, vamos a calcular ahora las fórmulas, ¿no? Empíricas y moleculares. A ver, miren, en la pregunta número 3 dice, determina la fórmula molecular de un compuesto, sabiendo que su fórmula empírica es CH2 y su masa molar es 70 gramos por cada mol. Bien, vamos a anotar esos datos. Por ejemplo, la masa molecular, entonces es 70 UMA, si deseas así también. Y además, CH2 es la empírica. Fórmula empírica es CH2. Yo les pregunto ahora, si la empírica es CH2 nada más, entonces, ¿cuánto será la fórmula molecular, chicos? Pues se multiplica la empírica por K, sería CK y H2K. ¿Sí o sí? Sí, ¿verdad? Claro que sí, porque recuerden que la empírica, al multiplicarse con el factor K, se obtiene la molecular o la verdadera. Ya está. Ahora hay un dato más. El dato nos dice que... Ah, perdón, ya lo coloqué. El dato nos está diciendo, que ya lo hemos anotado, que la masa molecular es 70 UMA. Pero ¿la masa molecular de quién? ¿De la empírica o de la molecular? Les digo algo. La fórmula empírica jamás tiene masa molecular. Lo anoto. La masa, acá, la masa molar o molecular siempre corresponde a la fórmula molecular o verdadera. ¿Ya? Siempre, siempre es así. Jamás la masa molar o molecular va a corresponder a la empírica, porque recuerden que esa fórmula es falsa. No puede tener masa molecular. Es una creación matemática esa fórmula empírica, en realidad. Listo, chicos. Entonces, ya está, ¿no? Ya está. Entonces lo que podemos hacer ahora es terminar el ejercicio. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Se cumplirá lo siguiente. Lo voy a anotar. Se cumple lo siguiente. ¿Qué se cumple? Ah, ya. Pues lo voy a anotar acá. Que cuando nosotros copiemos la fórmula molecular, o sea, CKH2K, pues toda su masa molecular, ¿cuánto va a ser? Va a ser 70. Tú sabes que la masa atómica del carbono es 12. La masa atómica del carbono es 12. Ya sabemos eso. Y que la masa atómica del hidrógeno es 1. Así que al multiplicarlo por K obtenemos lo siguiente. 12 por K es 12K. 1 por 2K es 2K. 12K más 2K. Eso debe darnos 70. Pues acá nos sale que 14K es igual a 70, ¿no? ¿Y cuánto sale el valor de K? Le sacamos séptima, ¿no? Le sacamos séptima cada uno.
Séptima de 14 es 2. Séptima es 10. 10 entre 2, 5, ¿no? Entonces K vale 5. Pero esa no es la respuesta. Ese es solamente el valor de K. Nos está pidiendo la fórmula molecular, o sea, debemos reemplazar. Reemplazamos ese valor de K, lo vamos a reemplazar. Piden la FM, piden la fórmula molecular. Sería entonces C, el K vale 5, sería C5, H10, porque es 2K, sería 10. Les presento a la fórmula molecular entonces. C5H10, convertida a una empírica CH2. Sería la D de dedo nuevamente. ¿Ven? Así es como relacionamos la fórmula empírica con la molecular y también el factor K. ¿De acuerdo? Bien. Nada más. Vamos con el siguiente ejercicio. Ya estamos terminando, chicos. Vamos con la siguiente pregunta. Ya, pregunta número 5. Dice, ¿cuál es la fórmula empírica y también la molecular, respectivamente, de un compuesto que al ser analizado dio estos valores que están acá? Tiene 92,3% de carbono y 7,7% de hidrógeno. Y además nos dicen que 3 moles del compuesto pesan 234 gramos. No nos están dando la masa molar, pero podemos obtenerla después. Primero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el esqueleto de la fórmula. Como solamente hay dos elementos, el carbono y el hidrógeno, entonces yo digo lo siguiente. C, X y HY. No sé cuántos carbonos hay, tampoco sé cuántos hidrógenos hay, por eso le pongo CXHY. Lo que sí sé es que el porcentaje de carbono es 92,3. Esa es la composición centesimal del carbono. Y la CC del hidrógeno, o sea, composición centesimal, sería 7,7%. Entonces, ya tengo el porcentaje de carbono y de hidrógeno. ¿Y qué más? También yo tengo o puedo hacer un pequeño acercamiento a las masas del carbono e hidrógeno, porque yo sé que el carbono pesa 12, pero como hay X carbonos, entonces tengo una masa total de 12X, ¿no? El hidrógeno pesa 1, pero como hay Y hidrógenos, entonces tendría 1Y de masa de hidrógeno. Estos valores son proporcionales. Estos valores son proporcionales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente, chicos, que yo puedo relacionarlo de la siguiente manera, mira. Esto quiere decir que yo puedo, al final, ese resultado convertirlo en lo siguiente, que 12X, lo hago acá, 12X es a 1Y, mira por favor, 12X es a 1Y, como 92,3 es a 7,7. ¿Por qué? Porque los 4 expresan masa. Esto es porcentaje en masa. 7,7 también es un porcentaje en masa. Y lo que está arriba también expresa masa. Por lo tanto, tienen que estar en la misma proporción, siempre. Listo. Ya no escribo arriba y abajo los porcentajes porque se entiende que se simplifican. Al final me voy a quedar únicamente con X sobre Y. Quiere decir que ese 12 que está multiplicando en un lado, tiene que pasar a dividir
al 7,7. Entonces me quedaría 92,3 arriba entre 7,7. Este 12 va a multiplicar al 7,7. 7,7 por 12. Multiplico 7,7 por 12. Me sale 92,4. O sea, aproximadamente los dos son iguales, ¿no? 92,3, 92,4 son iguales. Entonces ustedes lo aproximan porque en este tema vale la aproximación mientras sea por una décima, no hay problema. Entonces tú puedes decir que esto es aproximadamente como 1 es a 1, como 1 es a 1. Ya lo tenemos, chicos, ya lo tenemos. ¿Y qué quiere decir eso? Eso quiere decir que x es como si fuera 1 y y es como también como si fuera 1, por lo que ya podemos concluir lo siguiente, ¿no? Vamos a decir, la fórmula empírica será C1H1. Sería Cx, pero x vale 1, sería entonces C1H1, porque y también vale 1. Esta, chicos, que lo voy a encerrar de rojo, será la empírica. Ya hemos terminado el 50% del ejercicio porque nos piden la empírica y la molecular. Ya tenemos la empírica. O sea, puede ser la A, puede ser la... Uy, es la A, ¿no? Porque las demás tienen otra empírica. Ya definitivamente es la A, ¿no? Si fuera un examen de admisión, ya yo marco la A. Ya no gasto más tiempo en buscar la otra respuesta porque las demás no corresponden a las empíricas, ¿no? Con toda seguridad la A. A no ser que por ahí puedes equivocarte operando, así que tendrías que revisar otra vez. Bien, pero nosotros pues vamos a seguir determinando ahora la verdadera o la molecular. Entonces lo que vamos a hacer es decir lo siguiente. Como ya tienes la empírica, entonces dices la fórmula molecular será la empírica pero multiplicada por K. Es decir, vas a hacer lo siguiente. Al C1 lo multiplicas por K, sería C1K. Y al H1 lo multiplicas por K, sería H1K. Con ello tienes la molecular. El problema es cómo hallamos K. Para hallar el valor de K necesitamos la masa molecular de todo. Y eso es algo que no tenemos. ¿Cómo vamos a hallar el valor de K? Pues con la masa molecular. Miren, dice el problema... Perdón, primero vamos a hallar la masa molecular. La masa molecular de ese compuesto CKHK sería igual a... Cada carbono es 12. 12 por K es 12K. Y cada hidrógeno es 1. 1 por 1K es 1K. Pues la masa molecular sería 13K. La masa molecular sería 13K. El problema es cómo vamos a calcular la masa molecular o la masa molar. Para ello vamos a acudir al dato siguiente. Acá termino, chicos. Acá terminamos la clase, ¿ya? Miren, ¿cómo vamos a hallar el valor de K? Para hallar el valor de K vamos a utilizar el dato siguiente. Cálculo de K, del factor K. ¿Cómo puedes hallar el valor de K? No, cálculo de la masa molar. Cálculo de la masa molar, entre paréntesis, la M. ¿Cómo vamos a calcular ello? Pues de la siguiente manera, miren. El problema dice que 3 moles pesan, el problema dice que 3 moles pesan 234 gramos. O sea, si 3 moles pesan 234 gramos, pues la masa molar te expresa el peso pero de un mol. ¿Cuánto pesará entonces una mol?
Una mol pesará X. Bueno, hacemos la regla de 3 y nos va a salir 234 entre 3, 78 gramos. Quiere decir que la masa molar es 78 gramos. Ya está. Eso es la masa molar, 78 gramos. Por lo que ya podemos hallar el valor de K. Ya podemos hallar el valor de K. El valor de K, ¿no? O cálculo de K, ¿no? Cálculo del factor K, ¿Cómo vamos a calcular el factor K? Pues reemplazando, ¿no? 78 es igual a 13K. Y con ello podemos hallar K. ¿Cuánto sale K? 78 entre 13, ¿no? Entre 13. Y eso sale 6. El K sale 6, chicos. Ahora sí ya podemos obtener la fórmula molecular. Casi me quedo sin espacio, pero creo que sí nos va a dar. Podemos escribir acá. Por lo tanto, finalmente, la fórmula molecular será, reemplazamos nada más, chicos, reemplazamos nada más el valor de K en la molecular, que es esta de acá, CKHK. Vamos a tener que reemplazar nada más. Sería, a ver, de color azul, para no marearnos mucho. Sería C, el valor de K es 6, sería C6, H6. C6H6, ¿no? Porque es CKHK. Y esa sería la otra respuesta. ¿Ven? Es la clave A, ¿no? CH y C6H6. La empírica lo obtuvimos hace rato. Y acá de azul estoy obteniendo ahora la molecular o la verdadera. C6H6. Bien, chicos, ahí nos vamos a quedar. No les voy a encargar una tarea porque están próximos sus exámenes, pero sí les voy a pedir que practiquen. Porque si bien es cierto, no vamos a tener un examen mensual, pero sí un examen bimestral. Sí, y estos temas van a venir en el bimestral. Por ahí vamos a ver un pequeño repaso de los temas que van a venir para ese examen. Nada más, chicos, cuídense, practiquen por favor, estudien y nos vemos la próxima clase. Un abrazo para todos.